vamos a ver un poco de matrices. Vamos a ver. Vamos a definir entonces qué es una matriz. Dice una matriz. De verdad, eso está en el término matriz. ¿Cómo? O sea, de verdad, esta es en matemática una matriz. Sí, es matemática. Dice, una matriz es un arreglo rectangular de números. Sí, yo busqué eso, pero aquí me parece que es un arreglo bidimensional. Ajá, ahorita vamos a... Sí, definitivamente es bidimensional porque tiene filas y tiene columnas. O sea, tiene largo, Ajá. tiene alto. Sí, es correcto también, ¿verdad? Miren, pues. O sea, los números en el arreglo se les llama elementos de la matriz. Entonces, en pocas palabras, una matriz, por ejemplo, esto, miren, esto de acá es una matriz. Es un arreglo de números, un arreglo, puede ser rectangular o más específicamente bidimensional está correcto porque no siempre va a ser rectangular, a veces puede que sea cuadrado y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tengo un elemento, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Esto es una matriz. Generalmente las matrices se representan con letras mayúsculas. Esta de aquí también es una matriz. Es un arreglo de filas y columnas. Entonces aquí, fundamental, determinemos cuál es la fila y cuál es la columna. ¿Ustedes saben cuáles son las filas y cuáles son las columnas? ¿No? Las columnas, Ajá, y las filas, ¿cuál es la diferencia? las columnas no son así que van así para abajo, pues. O sea, Ajá. el 6 y el 1 y el 6, así para abajo es una columna. El 2 y el 0 es otra columna. Ajá, sí, tiene Las filas razón. serían 1, 2, 3, 6, 0, 1. Sí, tienen razón, así es. Exactamente. Las filas son las horizontales, lo voy a poner aquí. Las filas son estas, las horizontales, y las columnas son las verticales. Miren, esto sí es fundamental en matrices, que se nos quede que horizontales son filas y verticales son columnas. Entonces, ¿por qué? Porque esto me sirve para las operaciones, para determinar el tamaño, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner aquí el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz está dado por M por N, donde M son las filas y N son las columnas. Aquí sí importa el orden, primero las filas y después las columnas. Entonces así vamos a determinar el tamaño de una matriz. Por ejemplo, miremos estas dos que tenemos aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, esta. Vamos a determinar el tamaño de esta matriz de acá. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? ¿Cuántas horizontales? 2.
Tiene dos, exactamente. Esta es una y esta es otra. O sea, que tiene dos filas por... ¿Cuántas columnas tiene? 3. 3, exacto. Por 3 columnas. Entonces, este es el tamaño de esta matriz. El tamaño es 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. A ver esta, ¿cuántas filas hay? 2. 2. ¿Y columnas? 2. 2. 2 también. Entonces, aquí miren, cuando el número de filas y el número de columnas es igual, esto se le llama una matriz cuadrada. Matriz cuadrada, mismo número de filas, mismo número de columnas. Entonces, eso sería para determinar el tamaño de la matriz. Ahora, para determinar la posición de los elementos, por ejemplo. Vamos a poner, vamos a tomar siempre esta de acá. Solo que me voy a pasar al otro lado para que me quepa ahí. Va, miren, pues, por ejemplo, si yo quiero determinar algún elemento, su posición, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, este subíndice, voy a usar la letra que estoy usando aquí, pero en minúscula. Eso me va a indicar que yo quiero un elemento de los que están aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, A sub 1, 2, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? El primer número es la fila. Voy a ver aquí. Y el segundo número es la columna. Entonces, de esta matriz me están pidiendo que encuentre el elemento que está en la fila 1 y en la columna 2. Yo, para empezar, lo hago de esta manera para que vayamos entendiendo. Me están diciendo fila 1, yo trazo una línea en la fila 1 y me están diciendo columna 2. Entonces, trazo una línea en la columna 2. Entonces, el elemento 1, 2, ¿sí? Es el elemento que me queda en la intersección de esas dos líneas. ¿Quién sería el elemento 1, 2 aquí? Los del medio. Ah, ¿quién? El de en medio. Hay uno que está donde se cruzan las dos líneas. ¿Quién es? Vaya, el 2 y el 0. Solo el 2. El 2, mire. Porque el 0, en el 0 no topa con la otra línea. Solo es la intersección entre las dos. ¿Qué quiere decir esto? Es el elemento que está en la fila 1, en esta fila, pero que también está en la columna 2. Es un elemento que comparte la fila 1 y la columna 2. Por ejemplo, veamos este otro para seguir ahí. Por ejemplo, encontremos el elemento A2, 3. Señor, Ajá. Dígame, solo es el 2 porque, mamá, dígame. solo es el 2 porque encima de él no, ¿Por qué qué? porque la barrita esa pasa por encima de él, pasaba por encima de él. Exactamente. Porque las dos barritas. Pasaban por encima Ajá, de él. exacto. Por ejemplo, este, elemento 2, 3, fila 2, entonces voy a la fila 2, miren, y columna 3. Trazo una línea en la fila 2 y una línea sobre la columna 3. ¿Qué elemento está en la intersección de las dos líneas? El 1. El 1. Entonces el elemento 2, fila 2, columna 3 es el 1. Y así podríamos sacar los demás. Hagamos uno más aquí. Vamos a ver, elemento 2, 2. Fila 2, columna 2. Entonces, fila 2, ya lo tengo en la fila 2, solo voy a mover la columna 2. ¿Quién es el elemento? 0. 2, 2 es 0. Y así pueden ir sacando los demás. Ya después lo pueden ir haciendo las líneas ustedes imaginarias. Ahí se van a ir acostumbrando. Pero básicamente es eso. Así se encuentran los elementos. Ok, vamos a ver. ¿Estamos bien con esto? Sí. Entonces, miren, para las matrices cuadradas, que dijimos que eran las que tenían el mismo número de filas y columnas, voy a escribir aquí otra matriz M.
Y voy a escribir aquí menos 5, 3, 2, 1, 0, 4, menos 1, 2 y 3. Es una matriz cuadrada porque tengo mismo número de filas, mismo número de columnas. Es una matriz de 3 filas por 3 columnas. Entonces, aquí hay algunos elementos que nosotros tenemos que identificar. Por ejemplo, a esta diagonal de acá, a los elementos que están aquí, miren, esto se le llama diagonal principal. Entonces, toda matriz cuadrada tiene una diagonal principal. A eso se le llama así, diagonal principal. Bueno, ¿qué más podemos sacar de una matriz cuadrada? Podemos encontrar algo que se llama traza. De una vez lo vamos a colocar ahí. ¿Qué es la traza de una matriz? Miren, son cosas que tienen que saber antes de entrar a la parte de operaciones. Suma, resta, multiplicación de matriz. Entonces escriban, permítanme. La traza con Z. Traza. Escribir. Sea A una matriz cuadrada. La traza denominada. Voy a poner, así se denomina la traza. Miren, TR y entre paréntesis el nombre de la matriz. Traza de A es la suma de los elementos de las diagonales o de la diagonal principal de A. O sea que bien sencillo. Simplemente la traza no es nada más que sumar los elementos de la diagonal. Por ejemplo, encontremos la traza de M. La traza de esta matriz M no va a ser nada más que sumar los términos que están en la diagonal principal, o sea, menos 5 más 0 más 3. Quiere decir que la traza de A es igual a menos 2. Entonces, eso es la traza. Exactamente. Así de sencillo. Eso es la traza. Entonces, por ejemplo, ahora, bueno, aquí cabe mencionar que como la matriz, la condición es que es un arreglo bidimensional, pero no nos están diciendo un arreglo de qué. Ahorita estamos usando números, pero no necesariamente van a ser siempre números. Pueden ser términos algebraicos, términos imaginarios. Entonces es algo que deben de tener en cuenta, pero el concepto es el mismo. El concepto de traza, suma, resta va a ser el mismo independientemente de los elementos de la matriz. Pongamos una matriz que no sea de números, por ejemplo, pongamos la matriz N. También se puede hacer con letras. Se puede con letras, se puede con letras, con algo que se llama números imaginarios, se puede con mucho. ¿Y cómo es eso de los números? ¿No vi con ustedes números imaginarios ustedes? Creo que no, ¿ah? Yo me acuerdo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es eso. Solo les voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí llevo la primera fila. Y como va a ser cuadrada, voy a hacerla de 4 filas por 4 columnas. Va.
Miren, es 4 por 4 esta matriz, 4 filas, 4 columnas. Ubicamos su diagonal principal. En este caso, la diagonal principal es esta. ¿Sí? Voy a hacerla de rojo. Esta es su diagonal principal. Entonces, la traza de esta matriz va a ser sumar los elementos de esa diagonal principal. Entonces, vamos a tener que la traza de la matriz N va a ser la suma de estos elementos. Quiere decir que va a ser la suma de x cuadrado más menos 2x más menos 4x al cuadrado y más menos 2x. O sea, sumo los 4 elementos. Aquí ahorita lo que voy a hacer es que los voy a sacar de los paréntesis nada más. Miren cómo es positivo, conservan su signo, más por menos sigue siendo menos, más por menos sigue siendo menos, y más por menos sigue siendo menos. Entonces debería de sumar yo estos elementos, es lo que me indica la regla. Pero les pregunto, ¿cómo sumo esos elementos? ¿Ustedes? ¿Puedo sumarlos los 4? ¿Qué creen ustedes? Podría ser los que tienen X2, sumar esos dos. Exactamente. Exactamente, tienen que agrupar, así es. Fíjense que en álgebra solo se suman los términos semejantes. Entonces ahí está en lo correcto. Hay que agruparlos. O en otras palabras, reduzco semejante con semejante. Este es semejante con este y este es semejante con este. Entonces ahí sí. Entonces la traza de esta matriz a que es igual. Hagamos la operación entre x2 menos 4x2. ¿A qué es igual? Acuérdense que aquí hay un 1. Señor, Ajá. Los 4. ahí lo puede reducir de una vez. Ajá. Lo puedes reducir de una vez. Esto sería menos 3. Exacto. Sí, porque 1 menos 4 es menos 3. Acuérdense que las letras solo se copian. Vamos con este. Menos 2x menos 2x. Solo se elimina. No porque son signos iguales. Sería 4. Ah, Menos 4. exacto. Sería menos 4x. Y aquí ya no puedo reducirlos porque ya no tengo semejantes. Por lo tanto, la traza de esta matriz sería menos 3x al cuadrado menos 4x. Entonces, básicamente eso es. A ver, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, señor. Entonces, miren. Escribamos entonces de una vez. Matriz transpuesta. Matriz transpuesta. Entonces la matriz transpuesta no es nada más que intercambiar filas con columnas.
o columnas con filas, como ustedes lo quieran ver. Se los voy a poner ahí también. La transpuesta de una matriz resulta de intercambiar sus filas por columnas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo la matriz A igual a 6, 5, menos 2 y 4. Y necesito encontrar A transpuesta. Voy a poner aquí. ¿Cómo se denota esto? Se denota como A con una T aquí arriba. Eso es A transpuesta. Es que hago. Las columnas pasan a ser filas o bien las filas pasan a ser columnas. Como ustedes lo vean más fácil. Yo lo que hago es lo siguiente. Miren, yo lo que hago es que digo, esto que está hacia abajo lo voy a poner hacia un lado. O sea, esta primera columna va a pasar a ser fila. O sea que voy a poner 6 aquí y 5 aquí. Y esta segunda columna va a pasar también a ser fila. Menos 2, como 4. O sea, solo los intercambio. Intercambio filas por columnas. Y miren, esta era la columna 1. Y hoy pasó a ser la fila 1. Y esta que era la columna 2 pasó a ser la fila 2. Entonces, esa sería la transpuesta de A. Vamos con otra. Por ejemplo, matriz B. Menos 8. 6 pueden ser fracciones, un medio. 4. Un cuarto. Menos 2. Menos 3. 7 y 8. Entonces voy a encontrar ahorita B transpuesta. Entonces otra vez, todo lo que está para abajo lo voy a poner acostado. Eso es en otras palabras. O sea que esta primera columna la pongo como primera fila. Entonces la recuesto, me quedaría menos 8, 6, un medio. La segunda columna pasa a ser segunda fila, sería 4, un cuarto y 7. Y la tercera columna pasa a ser tercera fila, o sea, menos 3, 7 y 8. Ahí estamos. Aquí, bueno, podemos ver una propiedad, porque por ejemplo, voy con esta de arriba, voy con las primeras. Miren. Calculemos la traza de A. Ayúdenme ustedes ahí. La traza de esta sería la suma de 6 y 4. O sea, 10. Busquemos la traza de la A transpuesta. También, miren, los elementos de la diagonal siguen siendo 6 y 4. O sea que la traza de A transpuesta sigue siendo 10. Veamos si se cumple lo mismo para la de abajo. Encontremos la traza de B, que sería la suma de menos 8 más un cuarto más 8. Ayúdeme con su calculadora ahí. Bueno, aquí está fácil. Este menos 8 se va con este 8. Solo nos queda la traza de B es un cuarto. Ahora la traza de B transpuesta, ustedes ahí ya se dieron cuenta que van a ser los mismos números.
Miren, no cambiaron los elementos de la diagonal principal. Entonces, esa es otra propiedad que podemos determinar aquí. Que la traza de una matriz es igual a la traza de su transpuesta. Aquí se va esto y me queda un cuarto. Entonces, lo podemos anotar aquí de una vez. Es una propiedad, es una propiedad. La traza de una matriz A va a ser igual a la traza de su matriz transpuesta. Por propiedad. Lo subrayamos ahí. Entonces, eso sería la matriz transpuesta, darle vuelta a las filas y columnas. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? Señor, tienen que quedar igual. O sea, los dos, ¿verdad? Las trazas, Ajá. sí, tienen que quedar igual. Así es. Bien. Entonces, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces, miren, pues, básicamente el día de hoy abordamos ¿qué?